Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Y como siempre, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y bueno, en un video anterior abordé el tema de las disfunciones de la vida erótica o sexual de una manera muy general. Y hoy me voy a enfocar en hablarles de una manera específica acerca de las disfunciones de la vida erótica o sexuales de las personas con vulva. Y a manera de introducción para esta plática, vamos a recordar que una disfunción de la vida erótica o sexual se refiere al conjunto de signos o síntomas que alteran la vivencia erótica o sexual que le ocasiona dificultad a la persona que lo vivencia y o parejas sexuales, y que se manifiestan de manera recurrente en una o varias de las fases de la respuesta sexual, como son el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. También recordemos que estas disfunciones pueden deberse a diversos factores biopsicosociales. Las biológicas, recordemos que se deben ya sea por alguna condición de salud como alteraciones hormonales, alteraciones de la presión arterial, problemas de tiroides, problemas cardíacos, diabetes, etcétera. O también por la administración de fármacos ante el tratamiento de alguna condición médica. Las psicológicas dependen de la personalidad, que pueden ser causantes de una disfunción que ante ciertas condiciones o situaciones que generen alteraciones emocionales pueden impactar en la respuesta sexual efectiva, debido a, por ejemplo, problemas, preocupaciones, situaciones frustrantes, situaciones de estrés o ansiedad, ya sea por cuestiones sociales como las económicas, laborales, familiares, en los vínculos erótico-afectivos o incluso por experiencias sexuales no placenteras. Y los factores sociales, estas pueden deberse a contextos derivados de una educación sexual restrictiva, por ejemplo, que la vida erótica se viva a través de la culpa, de la represión, del miedo, de la vergüenza, incluso que haya un desconocimiento del cuerpo y sus sensaciones. Y que también puede estar influenciada por roles y estereotipos de género, como las expectativas de cómo se debe ser y actuar dentro de la práctica sexual, la exigencia por el desempeño, la apariencia corporal, incluso la disponibilidad de ceder a una práctica sexual aun cuando no se desea. Y estos factores sociales también pueden influir en el desarrollo de algunas condiciones psicológicas que pueden generar algunas disfunciones de la vida erótica. Ahora, a manera de reconocimiento en personas con vulva, a fin de identificar signos o síntomas teniendo ya presente este contexto, les voy a presentar algunas de las disfunciones de la vida erótica o sexuales que se pueden manifestar en algunas de las fases de la respuesta sexual. Aquí en la fase del deseo, a grandes rasgos, se refiere a los pensamientos, emociones y sensaciones que generalmente aumentan el nivel de libido, por lo que las disfunciones que pueden presentarse en esta fase son el deseo sexual hipoactivo. Y esta se refiere a la disminución o ausencia del deseo que se manifiesta por la falta de estas ganas de tener una práctica sexual, que incluso se puede reflejar en los pensamientos o fantasías sexuales o eróticas, y esta se caracteriza por actitudes o comportamientos que tienden a la evitación sexual, a la falta de iniciativa, la frecuencia en las relaciones sexuales, además de una nula o baja respuesta sexual ante la estimulación. Aquí cabe mencionar que los aspectos psicológicos y la percepción sensorial son fundamentales para que la persona pueda sentirse sexualmente motivada. Por otro lado, también puede presentarse el deseo sexual hiperactivo, y esta, a diferencia del deseo sexual hipoactivo, el nivel de deseo es tan alto que se presenta con gran frecuencia e intensidad que interfiere con las actividades cotidianas, ya que se dificulta el controlar la necesidad de satisfacción sexual. Y esta se va a caracterizar por actitudes, comportamientos y pensamientos que van a estar invadidos por un deseo sexual incontrolable, que a pesar de que la persona que lo vive y sabe que le representa conflictos en sus actividades cotidianas, continúa con esta conducta. En la fase de excitación, para llegar a esta, si se mantiene un alto nivel de deseo o de estímulo sexual, se inicia una elevación de la frecuencia respiratoria y cardíaca, acompañada de una sudoración y de otros cambios corporales a medida que esta excitación va en aumento. Por lo que la disfunción que se puede manifestar en esta fase es la excitación sexual inhibida.
que se refiere a la dificultad para sentir excitación, para lubricar o incluso ambas durante la actividad sexual. Ya sea que durante la actividad se produzca muy poco o sea nula la lubricación que va a dificultar la actividad coital. O también puede presentarse que durante la actividad sexual no haya una respuesta de excitación, es decir, que no hay cambios en la frecuencia respiratoria y cardíaca ni corporales. Estas pueden manifestarse de manera individual o en conjunto, es decir, que puede haber lubricación y no sentir excitación, o que sí haya excitación, pero hay ausencia de lubricación. Ahora pasemos a la fase de meseta. En esta, los cambios de la fase de excitación alcanzan su máximo nivel y se van a mantener así durante un tiempo para luego dar paso a la percepción de sensaciones preorgásmicas que son muy específicas y que nos van a avisar y predisponer al orgasmo. Y la disfunción que puede presentarse en esta fase es la preorgasmia. Y esta se refiere a que después de haber pasado ya por la fase de deseo, de excitación, nos vamos a encontrar en una fase de placer permanente. ¿Y qué va a pasar en esta fase? Todas estas sensaciones placenteras durante esta fase van a desaparecer repentinamente. Así, desaparece la excitación y por consiguiente las ganas de continuar con la actividad sexual. Ahora, en la fase del orgasmo, que es el momento en donde la persona se deja llevar por las sensaciones preorgásmicas para sentir el clímax y en donde las pulsaciones y la respiración alcanzan su máxima frecuencia e intensidad y la tensión muscular se acentúa a fin de producir finalmente la contracción involuntaria de los músculos situados en el suelo de la pelvis y que va a representar la culminación de esta fase. La disfunción que se puede presentar es la anorgasmia. Esta se caracteriza por la dificultad, la ausencia o el retraso para tener orgasmos, ya sea para que el cuerpo exprese las reacciones físicas del orgasmo o para sentir que se ha tenido un orgasmo. También puede representarse con la insensibilidad orgásmica. ¿Y qué quiere decir esto? Que sí hay y se sienten las contracciones vaginales, pero no va a haber una sensación placentera o no siente haber terminado. Esta disfunción se puede presentar ya sea en el autoerotismo, en la masturbación o en la práctica sexual compartida con otras personas o en todas estas manifestaciones. Por otro lado, hay otras disfunciones que no son exclusivas de presentarse en una fase, sino en varias fases de la respuesta sexual y una de ellas es el vaginismo. El vaginismo se manifiesta por la contracción involuntaria recurrente de los músculos que rodean la vagina, de manera que va a resultar difícil o imposible la penetración, así como la introducción de cualquier objeto como tampones, los dedos, juguetes sexuales o incluso los instrumentos para la exploración vaginal. Esta se expresa por la sensación de dolor que es referido específicamente al intento de la penetración. También de una sensación de presión intensa, como si hubiese una pared que bloquea el paso por el canal vaginal y que a su vez pueden generar una predisposición a las prácticas sexuales futuras. Y ojo, no necesariamente es un reflejo o un intento de querer evitar la relación sexual porque no se desea o porque no haya excitación, sino que también la persona puede o no percibir que su vagina está teniendo esta reacción. El vaginismo puede deberse principalmente a factores psicológicos, ya sea por el miedo al dolor, miedo a una infección de transmisión sexual, al embarazo o a una educación sexual restrictiva, como lo mencioné previamente. También cabe mencionar que esto puede ser a causa de la dispareunia, otra disfunción que se puede presentar en cualquiera o varias de las fases de la respuesta sexual. La dispareunia se caracteriza por el dolor localizado en la zona genital o en la parte baja del abdomen. Esta se va a presentar ya sea antes, durante o después de la actividad sexual de manera persistente o recurrente. Y esta disfunción puede deberse ya sea a la falta de lubricación por infecciones genitales, problemas orgánicos, alteraciones hormonales o también puede ser a causa del vaginismo. Ante todo esto, cualquier disfunción puede ser causa de otras disfunciones o que pueden presentarse en una sola o ir acompañadas de las otras fases de la respuesta sexual.
También existe la posibilidad de que estas disfunciones siempre hayan existido en algunas personas y en otras pueden presentarse tiempo después de haber tenido prácticas sexuales placenteras. Asimismo, estas disfunciones se pueden presentar específicamente en relación con algunas personas y con otras no referir problema alguno para el desempeño sexual. Y de la misma manera se puede manifestar en ciertos contextos específicos. Y por eso es importante el acompañamiento profesional para el diagnóstico y tratamiento adecuado de las disfunciones de la vida erótica o sexuales, ya que en algunos casos será necesaria la atención multidisciplinaria especializada que atienda a las diversas causas. Y bueno, esto es todo por el momento. Y como en cada video te reitero que si tienes dudas o te encuentras en alguna de estas situaciones o requieres la atención, estoy para escucharte y acompañarte en este proceso. Mis datos de contacto se encuentran en la pantalla. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.